se va regulando. Yo en esto hago un disenso solo académico, y me parece que hay una carga de subjetivismo individualista de la posmodernidad que nosotros la padecemos, pero sí hay un texto, esto, que todos estamos haciendo esfuerzo, invirtiendo horas, que tiene un juego propio. Ese texto trae la palabra, ¿no? Y que esa palabra está, y no depende que yo le dé o no le dé importancia, ese está. O sea, y es palabra de Dios. Tengo que abrirlo y leer, si eso es una actitud. Pero ese texto es muy distinto de todos los otros libros que está vendiendo ahí tiempo. Es un texto que porta una palabra que hacemos el esfuerzo de traducir, y va mucho más en espiritual razón claro que lo que es la Biblia, que es Sagrada Escritura y lo que es palabra de Dios. Pero tampoco es así que, porque yo le doy esa dimensión, no, es, yo reconozco o no. Entonces, recuperar esa dimensión comunitaria, que es la que no tenemos nosotros. Todos, inclusive los consagrados, venimos de esquemas individualistas, porque nuestra época es así, porque después de la modernidad se ensalzó el individuo, hasta en la familia. A usted le cuesta pensar, bueno, pero es mi felicidad, no cuesta pensar en el otro. La Biblia viene de otro contexto, donde era muy fuerte la comunidad, y la comunidad era responsable y regulaba. Ni la lectura era individual, era así y se regulaba. Y cuando había un narrador, como esos que aparecen ahí en Juan, que ha comenzado a hablar que Jesús no vino en sangre, hay un malo estigmatizado, que ese es un anatema, un anticristo, que Jesús no vino en carne, en el verdadero hombre. La Biblia tiene ese juego, yo insistiría en esto. Viene de una comunidad, un pueblo, por eso hay que estudiar ese pueblo con todas sus, y cada vez con mayor esfuerzo, y también, como dice, muy consciente de nuestros prejuicios, pero como es esa cultura. También es una reconstrucción, porque hay cosas que, le voy a poner un ejemplo, el pastor. Los niños de la ciudad no ven una oveja más que en Netflix. Ustedes van al campo, hay niños que comen en la casa. Ese niño, ustedes le explican que un buen pastor es más apto a entenderlo que el otro. Hay contextos, hoy se reconstruye el contexto para entender esto. Es un movimiento imprescindible, el respeto a la situación de lo que era ese momento, porque este texto, lo guste o no, tiene 2000 años. Vino en otra lengua, vino en otra cultura, vino lejos. Vino en otro hemisferio, en Oriente. No en Occidente. Hay que comenzar por ahí. Ese respeto al tiempo y al espacio. Y el respeto al hoy, porque como es palabra de Dios, pero es un hoy, no solo el mío, es el hoy del mismo pueblo de Dios. Ese ejercicio lo hacemos permanente nosotros, si no soy el absoluto, me parece que tal cosa es, pero porque a veces nosotros, como todo creyente, hemos hecho experimentar muchas cosas al pueblo de Dios. El pueblo de Dios es sabio, que va a ser un proceso. ¿Sí? Yo le pondría el acento, si en nuestros procesos personales, que le insistiría que tienen que hacerse comunitarios. Le voy a poner solo el ejemplo que estoy alargando, algo biográfico. Yo me fui a Israel, me costó un montón adaptarme allá, me adapté a otra cultura, otra lengua, otra realidad, y volví de un tipo desubicado. Todo el tiempo hacía el esfuerzo, yo me sentía descolgado como caballo en el techo, ¿no? ¿Por qué? Porque di un curso, lo primero que a mí me importaba, texto bíblico, la historia de texto bíblico, sí, prolijo, todo. Y la gente. Yo antes daba cursos también. Se ve que había mejor lenguaje, había cambiado. Y después, yo todo el tiempo sentía como que yo tenía una verdad y que la gente no había despertado, y que la gente no había despertado. Y decía, no, pero yo me callaba la boca porque no le podía parecer lo viejito, no leía el texto, no leía. Yo decía, tengo que hacer un proceso. Mejor que me paso como fui al campo, 5 años estuve paso por el campo. Y volver a la gente, volver al pueblo, aprender nuevo lenguaje, las costumbres, meter en las procesiones, en la misa, dar un cursito de Biblia por ahí. Nadie me buscaba por Biblia, me buscaba los chavos para poder jugar fútbol el domingo. No sé quién tenía que hacer eso de la misa. O sea, yo le insisto, o sea, el exégeta
o cualquiera de nosotros, cualquiera de ustedes que estudia, sale y hace un proceso. Como dice Platón en el mito de la caverna, sale, vuelve y cree que todos están en el error. Yo insisto, Dios está en la comunidad, en la viejita. Los hijos dicen, ¿qué crees vos? Me decía el otro hijo, yo le cuestionaba cosas. Y yo creo en la Biblia, creo en el cielo constantinopolitano y en la Virgen de Valle que me enseñó mi mamá. ¿Sabes? De las tres cosas que pasaron a fe de mi mamá. Y es así. Y yo, mi mamá tiene 80 años, sigue siendo parámetro de muchas cosas. Pero tiene esa fe profunda, profunda como don de Dios. Entonces, yo insistiría en la familia, la comunidad, porque tenemos este background de nuestro individualismo, de nuestro ego, de nuestra idea, de nuestro... la Biblia, como viene de otro contexto, nos cuesta mucho. Y estos ejercicios son muy buenos. Cuando uno trabaja yo le felicitaba a Gerardo por este libro que ha hecho de Mateo. Muy bien hecho, es técnico, pero a la vez es respetuoso, es comunitario, da lugar, los ejercicios de acción divina. Porque ¿qué queda? Él sabe Biblia, es que es la última palabra. ¿Y qué dice? Y uno baja una palabra autorizada. Y uno se vuelve también dogmático, más a veces que el magisterio. No, esto no es un discurso eucarístico, no es esto, ¿no? Sería, como dice Gerardo, unidad, parte de una comunidad, parte de un proceso, trabajamos más y a veces del otro lado tienen otras sabidurías incorporadas, otros saberes. Un poco, salvando las distancias, la Laudato Si. Dice el Papa, sí, paradigma tecnocrático de la sociedad moderna, nos tiene este mundo un desastre. Tecnología, bueno, hay que poner soja, sacamos todos los carbones, sacamos cosas que inundan todo, catamarca y todo por el estilo. Minería, hay que explotar tal cosa, como son manipuladores, nos consumen todo el agua. Y nosotros hacemos, y después que dice el Papa, hay otros saberes de los pueblos originarios, saberes alternativos, la Amazona, todo eso que nos desprecia y que nuestra educación nos ha hecho así. Nuestra educación nos ha hecho de esa manera, ¿no? Que el paradigma tecnocrático de la modernidad, eso lo tenemos mejor por todo, y ese muchas veces es manipulador. El texto es complejo, entonces hay que cambiar la actitud, y yo insistiría en una actitud comunitaria, trabajada. Eso me parece bien, la actitud de Gerardo. Él tira, parece que es postmoderno a mí, pero lo que me parece genial es que dice, bueno, hablan ustedes, digan lo que piensan, veamos. Pero a mí me parece que la cuestión comunitaria es muy importante para el discernimiento del texto, y que si hay cierta objetividad, y por eso la Iglesia ha definido básicamente tres sentidos, eso es la Pontificia Comisión Bíblica: el literal, el que está en la letra y el que dijo el autor. Sí, no hay que encerrarse y decir, bueno, porque San Pablo en la carta a los hebreos, tampoco hay que decir Apolo en la carta a los hebreos, la carta a los hebreos, pero tampoco es el tecnicismo, es el texto final. Hubo un autor, hubo una comunidad, hubo un tipo culto, dice tal cosa. Lo que importa es este mensaje, detrás tiene una comunidad, este mensaje importante, tiene una objetividad del mensaje. Ese mensaje es palabra perenne de Dios hoy. Lo que va a ser actual, lo que va a ser dinámico, lo que supera los límites es esa realidad divina. Pero no se la doy yo ni con mi fe, eso lo tiene el texto. Hay que descubrir. Perdón. Bueno, ven como nos enriquecemos mutuamente, ¿no? Y eso es, yo no soy posmoderno, soy moderno tardío. Porque posmoderno significaría que la modernidad pasó, y no, yo soy hijo de la modernidad. Una modernidad que se está cayendo a pedazos. ¿Saben cómo me imagino yo? Yo me imagino con un pie en una estructura que es atomizada y que se cae, y el otro en el aire. Así me imagino yo. O sea, yo soy parte de una estructura, la Iglesia Católica Apostólica Romana, el occidente occidental cristiano,
instituciones, la escuela, ¿se acuerdan lo que era una maestra para nosotros? Lo dijo la señorita, interpretaba a la maestra, en tu caso te fajaban. Ahora van a ir a fajar a la maestra. Entonces, la escuela está destrozada, los políticos, bueno, no me meto en ese tema. La policía, todo atomizado. ¿Y el otro modelo? No hay otro modelo. No hay otro modelo. El otro día hablaba con un muchacho conocido mío, gay, en pareja con otro muchacho, y se había peleado con su amigo porque había tenido una canija ahí por ahí. Entonces yo le digo, pero ¿por qué querés meter un elemento que pertenece a el matrimonio heterosexual en una relación? O sea, si se va a hacer algo nuevo, tiene que ser nuevo. No repetir un modelo que... Otra cosa, ¿se entiende lo que quiero decir? O sea, nosotros tenemos un modelo que está incorporado. Por eso, cuando leemos el texto sagrado, muy bien dice Oscar, cuando nosotros leemos el texto sagrado, ya estamos formateados. Entonces lo leemos dentro de un formato personalista, como él dice muy bien, porque nosotros somos hijos de la modernidad. Cuando él me presentó, no dijo cómo se llaman mis papás. Dijo que yo estudié psicología y que estudié Biblia. De Jesús dicen Josué ben Joseph. Jesús, el hijo de José. No dicen cuál es la profesión de Jesús. ¿Qué estudió Jesús? Porque para esa cultura lo importante era la tribu. Entonces a mí me tendría que haber presentado con el nombre de mi padre si yo hubiera vivido en esa época. Pero como estamos en otra época, lo que importan acá son mis títulos académicos, que como muy bien dijo él, no me los dio él, sino que me los dio una institución a la que nosotros le queremos. Por eso no es lo mismo ser recibido en la UBA que en cualquier facultad, no es lo mismo haber estudiado en el Biblicum o en Jerusalén como el padre que estudió cualquier cosa por ahí, ¿se entiende? Entonces, pero esto es propio de nuestra cultura. Cuando nosotros abordamos el texto, igual a lo que yo decía, o sea, a mí me dio mucha paz el reconciliarme con que las escrituras son escrituras sagradas, pero escrituras. Entonces yo voy a un texto y detrás de ese texto, por supuesto que existe una comunidad de la que soy parte, porque yo formo parte de la tradición, así empecé hablando hoy, ¿no es cierto? Entonces, yo soy parte de esa tradición. Lo que pasa es que esa tradición empieza en una cultura distinta de nuestra. Entonces yo tengo al mínimo, cuando me acerco al texto, tengo tres situaciones vitales. La situación vital descrita, Jesús que discute con los fariseos. La situación vital del autor, donde ya no está el templo de Jerusalén, por tanto los saduceos no están, y los que han quedado en el judaísmo son los judíos rabínicos, los proto-rabínicos son los fariseos, y el judaísmo mesiánico, que se enfoca en nosotros. Segunda situación vital, y mi situación vital actual. Entonces son tres situaciones vitales. ¿Cómo hago yo para llegar al sentido pleno del texto? Nunca puedo llegar. Por eso siempre decimos que el texto crece con el que lo lee. Esto lo dice Gregorio Magno en el año 600. San Gregorio Magno, el texto crece con el que lo lee. Y Dios sigue hablando hoy, porque si no, nuestra tarea sería de arqueólogos. Vamos a ver. Claro. Ahora, hay una colección de libros de Verbo Divino, la colección Ágora, que se los recomiendo a ustedes. Si ven Ágora, compren si tienen la plata. Pero lo que dice Ágora no hay problema, que son reconstrucciones de la cultura de aquella época. Entonces eso nos permite entender algo de lo que dicen nuestros autores. Porque si no, nosotros lo estamos leyendo como si fuera escrito ahora. Entonces vemos la casa de David, y uno enseguida piensa en un edificio. Pero la casa de David es la familia, es la estirpe de David.
Pero bueno, ahí también está el problema de los traductores. ¿Cómo traduce cada uno? ¿Cuáles son sus inquietudes? ¿Entienden lo que no? Y digo, bueno, no, pero yo lo estoy leyendo en griego. Sí, pero el griego que resuena en tus oídos no es lo mismo que el griego del escritor. Porque nosotros como otros, como visión. Entonces es un esfuerzo, pero rescato de todo lo que dijo Oscar, sobre todo el tema de la comunidad. Porque muchas veces parece que ahora nos estamos pareciendo a los evangélicos en el tema de la sola escritura y la libre interpretación. No hay libre interpretación. Yo interpreto dentro de la tradición de la iglesia, en donde puedo disentir, porque la diferencia entre la iglesia y una secta es que en la iglesia hay pluralidad y en la secta no. La secta es como este piso de baldosas, todas baldosas iguales. La iglesia es como un mosaico veneciano. Hay de todo. Y como diría mi padre San Agustín, el negro es necesario en un cuadro para que resalte la luz. También el negro es necesario. ¿Entiendes? Entonces, los mismos errores que puede cometer un biblista individual en su interpretación, esos mismos errores son buenos porque ayudan. La vez pasada vino a ver una persona que se había mandado unas macanas. Y me dice, ¿cómo hago para ayudar a esta persona? Y después, pobre, que con mucha vergüenza me contó todo, le dije, ¡qué suerte! ¿Cómo qué suerte? Digo, sí, nunca vas a poder pecar de orgullo. Que es un pecado terrible. Entonces, buscar el lado positivo, incluso ¿no? de las limitaciones de nuestra alma. Pero bueno, vamos a lo nuestro, porque si no, no vamos a avanzar nada. Pero bueno, ya ven cómo yo me gusta complicar las cosas. ¿Para qué? Para que cada uno haga su camino. Sabiendo que el Espíritu Santo lo está iluminando y lo está acompañando. Justamente lo que buscamos para hacer este documento es esa idea del camino de los discípulos de Maús. Por eso, la palabra de Dios, camino y fundamento de la animación bíblica de la pastoral. No la aprendí, ahí está. Muy bien. A veces nos pasa eso, estamos tan ensimismados que no nos damos cuenta de... la vez pasada, no sé qué le pasa ahora. Ahí va, la cosa, va, es lento como yo, lento como yo. La vez pasada me invitan hace unos años, la ordenación episcopal de uno que había sido un compañero mío en el secundario, ¿no? Una cosa impecable, perfecta, los cantos en gregoriano. Y entonces después de la celebración, yo voy a saludar, ahí estaba él y otros amigos y demás, y el que había sido maestro de la celebración, el que había organizado todo, había sido un prefecto mío en el secundario. Entonces me dice, ¿y qué tal? ¿Qué te pareció todo? Espectacular, pero sobraba algo. ¿Qué? La gente. La gente sobraba, nadie entendía nada. Solamente los que estábamos iniciados en los misterios, ¿no? del latín y demás. La pobre gente estaba ahí. Entonces, muchas veces nos pasa eso también, ¿no? Y a la animación bíblica eso no le puede pasar. A la pastoral bíblica le podría pasar. La vez pasada me dice un curita, organizamos un curso bíblico en la parroquia y no fue nadie. ¿Y cómo lo organizaron? Y dice, nos juntamos los tres curas, lo pensamos, pero a la gente no le preguntaron. No. A la gente le preguntaron. A lo mejor nosotros estamos dando respuestas a preguntas que no hay. Damos por supuesto que a la gente le interesa tal tema y no le interesa tal tema. Por ejemplo, el Apocalipsis a la gente le interesa. Claro, cuando uno va y le dice las cosas que dijo Carlos, le tiene un balde de agua fría. ¿Cómo? No predice el futuro. Entonces, ¿para qué quiere el Apocalipsis? No, para vivir el presente. Porque el futuro, quién sabe si va a estar. Pero bueno, a veces hay que... Mi amigo Aguirre Álvarez Valdés, que le pone esos títulos, ¿no? a los artículos que llaman la atención. Y acá Oscar dice, yo soy
títulos, ¿no? Jesús aprendiz de sanador. Yo le hubiera puesto Jesús aprendiz de curandero, pero no me animé a tanto. Aprendiz de sanador. Entonces la gente va, ¿cómo aprendiz de sanador? ¿Cómo Jesús va a aprender? Va por el título, y uno tiene que hacer el trabajo de explicar. A veces lo logra y muchas veces la mayoría no lo logra, ¿no? Nuestro prejuicio, romper un prejuicio es más difícil que romper un átomo, como decía Einstein, ¿no? Y estamos llenos de prejuicio. Entonces, y no nos damos el lujo de pensar. Por eso yo, después de haber estudiado lo básico de teología, hice la licencia en psicología, porque me di cuenta enseguida que nuestros problemas no son teológicos, nuestros problemas son psicológicos. La mayoría de los que somos practicantes somos neuróticos obsesivos que tenemos una extrema necesidad de la seguridad. Y cuando nos muestran que la fe no es certeza, sino intuición, percepción, luego arriesga. Yo hace 28 años que estoy casado. Cuando la vi por primera vez, que es mi esposa, intuí que me podía dar bolilla. Primero me gustó, y después intuí que le daba bolilla. Y me animé, me acerqué, le pregunté si estaba tomando apuntes, porque yo no tomaba apuntes. Pero si yo me hubiera intuido que me podía dar bolilla, nunca me hubiera acercado. Y si yo hubiera intuido y ella me hubiera cortado el rostro, ahora seguro que ni me acordaría. Porque la memoria tiene más que ver con el presente que con el pasado, y a ver qué piensa Oscar de esto. O sea, cuando los autores sagrados hacen memoria de Jesús, hacen memoria pascual de Jesús. Por eso a mí el Jesús histórico no me interesa de ninguna manera, me interesa el Jesús humano, no el histórico. No dudo que Jesús fue histórico, pero no pretendo reconstruir la historia de Jesús, porque para mí es imposible. Sí rescatar la humanidad de Jesús, porque en eso Dios nos transformó. En una humanidad que en Lucas llega hasta los pañales. Yo cuando leo Jesús envuelto en pañales, es una cosa que a mí me digo, pero qué locura, porque yo al menos eso me lo hubiera evitado. Yo casado con 2 hijas mujeres. Papá, ¿nos acompañás? ¿A dónde? A Palermo. Y ver un negocio. Bueno, agarro un librito y voy con ellas. Y entran al negocio. Se prueban toda la ropa, miran todo, de repente todo. Salen, ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo. ¿Compraron algo? No, vamos al otro. Al tercer negocio digo, ¿cómo me gustaría ser mujer por menos de un mes? Para entender qué le gente lindo a eso, de revolver todo y probarse todo. Yo voy una vez, tengo ese pantalón. Y yo así me imagino la encarnación. Un Dios que no termina de entendernos desde afuera y se hace uno de nosotros. Hasta los pañales. En esto Dios manifestó su amor. En el extremo de una encarnación, el capítulo de Filipenses, ¿no? Se anonadó a sí mismo, pero Lucas lo pone con el detalle del pañal. Y vamos a marcarle algo a la Virgen del Valle, ya que estamos en los 400 años, porque los pañales también tienen que ver con eso. Los pañales no solamente muestran la debilidad, sino muestran que hay una madre, ¿no? que tenía ya los pañales preparaditos para recibirlo. Qué hermoso eso también. Y pensar en esa mujer que no solamente es María, sino que también es la iglesia. Esa iglesia que tiene que tener los pañales siempre planchaditos, preparaditos, para cuando Jesús aparezca, ¿no? En la figura que sea. Entonces digo, qué lindo todo esto que nos desacartona. No tengamos miedo, porque Dios sigue actuando. Dios no está dormido.
Dios no está dormido, Dios sigue actuando. La palabra de Dios, camino y fundamento. Camino y fundamento. Camino tiene idea de un proceso. Un proceso. Cuando me toca predicar ejercicio espiritual a los curas, casi siempre les digo esto. El gran problema que tienen los curas es que no han criado hijos. No digo que no han tenido, no han criado hijos. Porque criar hijo significa continuamente estar adaptándose a esa nueva situación. Y si vos no te adaptás, lo perdés. Lo perdés. Entonces, la iglesia es una madre tremendamente masculina. Tremendamente masculina. No tiene esa sensibilidad a veces maternal de adaptarse a lo nuevo. Jesús se adaptaba. Fíjense en el relato de Mateo 3, 14 en adelante, la elección de los primeros discípulos. Cuando se nombran los 12, a 3 de ellos se les pone sobrenombre. Cefas, piedra, ¿no? Pedro y Boanerges. No son sobrenombres muy alentadores, ¿no? Hijos del trueno y cascote. Sin embargo, son los personajes que en todo el relato de Marcos, van a estar siempre cerca de Jesús. Jesús va a la casa de Jairo, quienes lo acompañan, los Boanerges y Pedro. Tabor, Boanerges y Pedro. Huerto de los Olivos, Boanerges y Pedro. Jesús los distingue de los demás. Son los más bravos, los que tiene cerca. Pedagogía de Jesús. Sabe cuáles son los más complicados. Tiene cerca. Al chico revoltoso, ¿qué le hacemos? ¡Te nombro a mi secretario! ¿Qué hace el Santo Padre Francisco con todos los cascotes que encontró allá? ¡Quédense acá! Bajo mi cuidado. Entonces, digo, la pedagogía del proceso, camino. Así le digo yo a las chicas de mi parroquia. No piensen que el pecado es solo lo que ya no pueden hacer. Entonces, amnesia. Nosotros también hicimos proceso, no nacimos sabiendo, tuvimos que aprender. Camino y fundamento. A mí no me gusta cuando dicen la Biblia en el centro. No, la Biblia no está en el centro. En el centro está la comunidad. La Biblia está en el fundamento. El centro de la comunidad. Por eso Jesús se aparece, según los relatos, siempre en un contexto comunitario. Cuando en el capítulo 20 de Juan se aparece solo a la Magdalena, ¿qué hace la Magdalena? Sale corriendo a buscar a Pedro y al discípulo Maús. Siempre los discípulos de Maús se le aparece a estos dos. Cuando ellos lo descubren al partir el pan, ¿qué hacen? Vuelven a la comunidad. Entonces siempre, ¿no? La comunidad en el centro, la comunidad es el lugar del encuentro. Mi comunidad es un desastre, es lo que hay. Es lo que hay. Es tu comunidad. Es tu comunidad. Es el lugar de encuentro. Entonces, por eso en el trabajo tienen que poner en claro quiénes son ustedes y para qué comunidad están pensando la animación bíblica. Jesús se acercó y se puso a caminar con ellos. La palabra de Dios ilumina nuestro caminar. Bueno, la expresión palabra, davar, en hebreo, que significa palabra y acción también, es un isotipo, es decir, es un término, una realidad que atraviesa todo el texto bíblico. Desde el comienzo, cuando Dios dijo y se hizo, o sea, la creación es por la palabra, ¿no? Dios dijo y se hizo.
y hasta el final estoy a la puerta y llamo. O sea, siempre está un Dios que se comunica, un Dios que sale del encuentro. La palabra de Dios ilumina nuestro caminar. Las Sagradas Escrituras en el principio nos ponen frente al misterio que distingue al Dios de Israel de otros dioses. ¿Se acuerdan cuando en los Salmos se compara a Dios con los ídolos, ¿no? ¿Qué son los ídolos? Tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, etc. Entonces, en cambio, nuestro Dios es un Dios que se comunica, es un Dios que habla misteriosamente. La figura del ángel, ¿no? Qué interesante. Yo le decía al padre Carlos hoy, qué bueno lo que vos hiciste de ir presentando en el Evangelio de Juan los elementos del Antiguo Testamento. Porque nosotros muchas veces no tenemos en cuenta que el Nuevo Testamento se escribió con elementos del Antiguo Testamento. Es decir, el edificio del Nuevo Testamento que se construyó en alrededor de 60 años se hizo con los acopios de los 1000 años del Antiguo Testamento. Ahí hay un librito muy interesante de Rivas, Diccionario de Símbolos y Figuras de la Biblia, porque hay que entender el simbolismo de algunos elementos para ver por qué están en ese contexto. ¿Por qué Mateo hace que las bienaventuranzas sean en un monte cuando en Lucas es en la llanura? ¿El monte es un lugar geográfico o es un lugar teológico? Por eso, algunos exégetas cuando leen algunos textos, sobre todo en Lucas, dicen: Lucas comete errores geográficos. Lucas no conoce la tierra de Jesús. ¿A qué le interesa? Si Lucas no le interesa hacer una geografía, eso lo podemos hacer nosotros hoy, sobre todo los que han vivido en esa tierra, tienen elementos para hacer una geografía que Lucas no tenía, pero a Lucas eso no le importa. Lucas, cuando habla de cuestiones que para nosotros son geográficas, para él son biológicas. Tiene un elemento, ¿se entiende lo que quiere decir? O sea, los evangelios son fundamentalmente catequesis. Una vuelta me invitaron a mí a dar una charla a catequistas y le habían puesto como título La Biblia y la catequesis. Y yo empecé diciendo: la Biblia es catequesis, no es otra cosa. O sea, la Biblia supone algo con fe y se trata de instruir esa fe, y eso es la catequesis. La Biblia es catequesis. Entonces, la Sagrada Escritura del principio nos muestra a este Dios que habla. El Dios de Israel, por una iniciativa libre y gratuita de su amor, es el que se comunica con su pueblo para darse a conocer. Dios se revela a Israel y por medio de él a toda la humanidad. Esto es el camino que van haciendo los profetas, ¿no? Los profetas que... O sea, por eso en lo que llamamos comúnmente la purificación del templo, en los sinópticos, que dice: mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. O sea, el Dios que se manifiesta primero en Israel, pero con una intención universalista. Y Jesús que viene a planificar este camino hecho por los profetas, destruyendo el templo. O sea que ya el templo no es necesario. Y qué lindo eso que en el Evangelio de Juan, cuando Jesús dice: destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días, los discípulos, después de la resurrección, entendieron que se refería a su cuerpo. ¿Qué quiso decir Jesús? No lo sabemos. Lo que sabemos es lo que el evangelista puso en la vida de Jesús. ¿Y por qué lo puso? Todo esto. Jesús dijo e hizo muchas otras cosas, no todas están incluidas en este libro. Lo que aquí se dice es para... Pues ese es el objetivo de... Esto me hizo pensar mucho. Juan lo tiene 2 veces, al final del capítulo 21
y al final del capítulo 20, ¿no? Entonces, yo cuando leí esto y lo empecé a estudiar, todas esas otras cosas que hizo y dijo Jesús, y no quedaron por escrito. ¿Qué será de eso? Pero yo tengo lo que se puso por escrito. Entonces, ¿por qué lo pusieron por escrito? Entonces, cuando leo, por ejemplo, la boda de Caná, y dice que ahí hay 600 litros de vino, ciertamente, salvo que yo sea un bodeguero, no voy a entender que esa es una publicidad del vino, ¿no? Que tomarse todo el vino. Pero el hecho de las tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación, ¿para qué ese detalle de las tinajas destinadas a los ritos de purificación? ¿Qué importaba si eran esas tinajas o en el aljibe o en... ¿Por qué eso? ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿No? O sea, los detalles, ¿no? Ayer, el capítulo 12 de Juan, la mujer que unge los pies de Jesús, que rompe ese frasco de alabastro y que se inunda del perfume la habitación, ese derroche, la idea del derroche, que habrá de esa. ¿Qué entiende hoy uno cuando se habla de derroche? ¿No? Que resuene en nuestro oído. Entonces digo, muchas cosas que en el lector son recreadas, son repensadas, que no estuvieron en la idea del escritor original. Pero sí, seguramente Dios, que nos quiere seguir hablando hoy. ¿Se entiende? Mi visión, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno, Dios habló de muchos modos a lo largo de la historia, manifestando su palabra a los profetas. La Biblia es testimonio escrito del diálogo de Dios, sobre todo con la tradición judía. Judía no mesiánica y judía mesiánica. Entonces es un recorte. Hay un libro muy interesante de un gran biblista, para mí uno de los más grandes biblistas de Argentina, Severino Croato, que lamentablemente cuando dejó el ministerio sacerdotal, nuestra iglesia no estaba preparada para acogerlo como biblista que deja el ministerio, y se fue con los evangélicos y fue un gran profesor en el ICD. Severino Croato escribió un libro maravilloso que se llama La historia de salvación, publicado por Paulinas. La última edición de ese libro, yo lo recomiendo porque ese libro es maravilloso para leer toda la Biblia como plan de salvación. En la última edición que publicó Verbo Divino España, Severino hizo pequeñas modificaciones, pero hizo una modificación impresionante en el título. Le sacó el artículo determinado. El libro original era La historia de salvación. La última versión es Historia de salvación. Es una historia de salvación. La que nosotros en la tradición judía tomamos como válida. Pero no nos cerramos a que Dios se manifiesta de otras maneras. Entonces, que Dios habló de muchos modos a lo largo de la historia. Qué interesante, vuelvo al pasaje de la Sirofenicia. La Sirofenicia no es judío. Jesús está bordeando zona de frontera. Jesús se acerca a la frontera, pero está del lado judío. La mujer atraviesa la frontera. ¿Y cómo lo llama Jesús? Jesús, hijo de David. Bueno, la de las amigas también. La de las amigas también. Pero esta mujer, que no es judía, reza como si fuera judía. O sea, el traspaso de frontera no es solamente algo geográfico, pero ¿quién termina atravesando la frontera? La salvación traída por Jesús.
Vete y que se haga de acuerdo a su fe. La mujer, cuando llegó a su casa, se encontró con que su hija estaba curada. O sea, ¿sí? Se está hablando de fronteras. La mujer, aparentemente, es la que atraviesa la frontera, pero en realidad, quien atraviesa la frontera es la idea de salvación. Esto Lucas lo deja muy claro también en el capítulo 4. ¿Se acuerdan Jesús en la sinagoga de Nazaret? Cuando le dan a leer el Talmud del profeta Isaías. Y Jesús va leyendo y en un momento determinado dice Jesús, cerrando el libro, lo entregó al ayudante. Jesús cierra el libro en la mitad de un versículo. Viene a anunciar año de gracia de Dios. Dice Isaías, coma, diga de la venganza de nuestro Dios. Pero Jesús no lo dice. Cierra el libro y lo entrega. Sagrada Escritura, palabra de Dios. Podría ser que la Sagrada Escritura contenga textos que todavía no estamos capacitados para entender como salvación. Podría ser. Yo creo que hay que dejarlo de lado. O trabajar y encontrarle la vuelta. Porque algo tiene que decir, si no, no estarían ahí. Pero eso es un trabajo que tenemos que hacer. Encontrar la palabra de salvación en todo su relato. A veces no es fácil. Es lo que en la Verbum Domini Benedicto llama las páginas oscuras de la Biblia. Yo creo que no son páginas oscuras de la Biblia. Son oscuridades nuestras, que nosotros todavía no tenemos la capacidad para encontrar. Los santos padres en ese sentido eran mucho más arriesgados que nosotros. Los santos padres siempre le buscaban la vuelta. Un día le preguntan a San Agustín si hay obispos malos. Y Agustín dice, sí, por supuesto que hay obispos malos. No, dice, no hay obispos malos. Si son malos, no son obispos. Tú me dirás, ¿se siente en la cátedra? Sí, dice Agustín. También hay espantapájaros que cuidan campos. San Agustín. O sea, no dar las cosas por hecho. Ayer hablamos también con Carolina de la autoridad. La autoridad no es una cosa impuesta. Vieron que cuando catedrales importantes como Iguazú y demás, donde se observa en las rúbricas, los que llevan el báculo y la mitra del obispo no la tocan con la mano, van con un numeral. Eso viene de la Edad Media, porque en la Edad Media se pensaba que el que tocaba el símbolo del poder, ¡pam!, quedaba contagiado. O sea, yo tocaba una mitra, me convertía en obispo. Entonces nadie podía tocarla salvo el obispo. Bueno, y hay muchos que piensan que la autoridad todavía es eso. Si a mí me nombran profesor y yo ya soy profesor. No. Por eso yo defiendo el título de padre, porque el título de padre no te lo dan, lo ganás. Uno se hace padre. Nosotros tenemos crías y después nos convertimos en padre. Aprendemos hasta el último día. Ahí entre los libritos que traje, hay uno muy interesante del padre Horacio Lona, un gran biblista argentino, que él defiende la tesis que en la iglesia primitiva uno primero ejercía una función y la iglesia lo confirmaba por la ordenación. Al que era diácono se lo ordenaba de diácono, ya hacía de diácono. Por eso, cuando a Agustín lo eligen de presbítero, él no quiere saber nada, pero es porque él ya estaba ejerciéndolo. Yo digo, esto, cambiar nuestro esquema. La palabra de Dios siempre quiere transmitirse a través de la Escritura. El tema es encontrar nosotros, facilitar nosotros esta comunicación. ¿Cómo hacer para que la gente reciba palabra de Dios a través de la Escritura? Es un camino. Bueno, ¿cómo hacer para animar bíblicamente una situación determinada? Por ejemplo, la sacristía de una parroquia.
¿Cómo hacer para animar bíblicamente a los ministros de la comunión? La vez pasada me llaman a mí a dar una charla para nuevos ministros de la comunión, como 200 en la arquidiócesis de Buenos Aires. Terminó la charla, había basado en la multiplicación de los panes leída en clave eucarística. Bueno, igual yo quiero hacer alguna pregunta. Levanta la mano el más jovencito, uno que tendría 40 años. ¿A quién no tenemos que darle la comunión? Yo digo, perdón, escuché bien. Ustedes no van a ser instituidos ministros extraordinarios de la comunión, o van a ser ministros extraordinarios de la no comunión. ¿A quién no le tenemos que dar la comunión? Tengo que cambiar el chip, me parece, ¿no? No. Nuestro camino a la luz de la palabra es una historia de salvación. Redescubrir nuestra propia historia individual y comunitaria como historia de salvación. Cuando yo les predico ejercicios espirituales a los religiosos, muchas veces les digo, yo no creo en la recta intención. Creo en las intenciones que se rectifican. Lo mismo podría decir en los matrimonios. ¿Quién cuando miró por primera vez a la que es su esposa, su esposo, pensó en sus dotes espirituales? Comúnmente son otras cosas que nos entusiasman en ese momento, ¿no? Por suerte uno hace camino y después... Entonces uno va rectificando, uno va recontratando o recalculando, como decimos ahora, ¿no? Entonces, esto, redescubrir la propia historia como historia de salvación, incluso en los fracasos. ¿Se acuerdan ustedes de esa historia de un sepulturero en un pueblo que su padre había sido sepulturero, su abuelo sepulturero? El muchacho no tenía ninguna instrucción, había hecho la primaria nada más. Viene un nuevo intendente y pone la orden de que todos los empleados públicos tienen que tener el secundario hecho. Y este no lo tenía, entonces pierde el puesto de sepulturero. Con lo que le dan de la indemnización, se va a otro pueblo que tiene ferretería, compra unas herramientas y empieza a hacer arreglos por casa. Uy, qué lindo martillo, no me lo vendería. Bueno, se lo vende, unos pesitos más de lo que le costó, va y repone. Che, qué lindo sierra, no me la vendería. De a poco va vendiendo las herramientas y va comprando y vendiendo y termina teniendo una tremenda ferretería. Y termina siendo el negociante más importante de este pueblo. Entonces otro intendente hace una reunión con todos los alumnos de secundario y le dan el premio al mejor comerciante. Y le dan el premio a esto. Dice, este hombre que no hizo el secundario es el mejor comerciante. ¿Qué sería si hubiera hecho el secundario? Y él le dice, sepulturero. Entonces, redescubrir nuestros fracasos, los no que nos dan otros. Yo eso se lo digo mucho a los ministros de la comunión, cuando viene un nuevo párroco y dice, no, si eras amigo del anterior, ya no voy a tener lugar acá. Digo, qué suerte, ahora puedes hacer una cosa. Ministro de la comunión puede hacerlo cualquiera. ¿Se acuerdan de Madre Teresa de Calcuta? Cuando Madre Teresa de Calcuta pide la exclaustración de Roma, le llega la pérdida del estado de la vida religiosa. O sea, Madre Teresa pedía la exclaustración, seguir siendo religiosa, pero poder hacer su... Y en Roma se le llegó un apurado y le mandaron otra cosa. Entonces ella se tuvo que ver obligada a fundar una congregación. ¿Qué hubiera sido si no? Hubiera sido una mujer naufragada. Entonces digo, a veces, ¿no? Entonces, nuestro camino a la luz de la palabra es una historia de salvación. Si uno conoce los textos de la Escritura, ante ciertas situaciones de la vida personal, comunitaria, pastoral, uno puede echar mano de ciertos textos para iluminar estas situaciones
y transmitir ¿qué? Consuelo, optimismo. ¿Se entiende? Tenemos un fracaso. ¿Y Jesús cuántas veces fracasó? ¿Ustedes también se van a ir? O sea, nosotros siempre podemos echar mano del texto de la Escritura. Claro, hay que tener cuidado, ¿no? Cuando fue el Congreso Eucarístico en Tucumán, se le acerca una señora después de una charla que yo di ahí sobre la comida de Jesús y me dice: tengo un problema muy serio. ¿Qué pasa, Señor? Yo hace muchos años que soy ministra de la comunión en mi parroquia. La parroquia vecina no tiene ministro de la comunión. Y como ahora me jubilé, le ofrecí al otro párroco si quiere que le dé una mano, y el otro párroco, que no tiene ministro, me dijo que sí, que le venía muy bien para los geriátricos. Y yo lo haré contenta. Pero cuando le conté a mi párroco dijo: de ninguna manera. ¿Pero por qué, padre? Porque la Biblia es muy clara. No se puede servir a dos señores. Es real, ¿eh? El no. Real. La pobre mujer. Y bueno, si la ves en la Biblia, real. Entonces digo, ojo, porque nosotros a la Biblia le podemos hacer decir cualquier cosa. Por eso digo la humildad que tenemos que tener. Volviendo a lo anterior, ¿no? Biblia, Sagrada Escritura, Palabra de Dios. Con la Sagrada Escritura en la mano, hemos quemado a Santa Juana de Arco, por dar un nombre conocido. Con la Sagrada Escritura en la mano, los inquisidores, cuando tenían una duda si una mujer era bruja o no, yo no tendría mucha duda. Cuando los inquisidores tenían una duda si una mujer era suegra o no, le hacían la prueba infalible. La prueba infalible era muy sencilla. Se la ataba a la mujer de pies y manos y se la tiraba. Si no salía, Las pruebas de laboratorio son pruebas de laboratorio. Pero amigo, con la Biblia en la mano, nuestro pueblo